Muy buenos días, estudiantes de octavo grado. Vamos a hacer un repaso de la unidad 3 que se llama función lineal y vamos a retomar de la carátula del libro de texto de Mate esta parte que dice que sobre las funciones en este grado conocerás las más usuales en la modelización de fenómenos de las distintas ciencias y de la vida diaria, así como sus características generales. Vamos a ver sus características analíticas y gráficas. Vamos a ver de una manera específica la función lineal y los elementos que conforman esa función lineal. Y esos elementos nos van a servir para resolver situaciones en diferentes contextos de la vida. Y el ejemplo que nos dan es determinar, por ejemplo, el total a pagar en una factura a partir del análisis del consumo mensual y los cargos fijos. Es decir, nos llega una factura de agua, por ejemplo, y nosotros podemos representarla, el pago, como una función lineal. Ya lo vamos a ir viendo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el primer contenido, que es recordando el sentido de la proporcionalidad directa. Eso se vio en séptimo grado, pues ahora lo vamos a ver de nuevo. El problema inicial dice: un corredor de maratón ha avanzado 2 kilómetros en los primeros 8 minutos de su recorrido. Si mantiene una velocidad después de 8 minutos, ¿verdad? Primero, encuentra la constante de proporcionalidad. Segundo, representa la distancia recorrida Y después de X minutos, es decir, vamos a trabajar con dos variables, X y cuánto tiempo tardará en completar los 42 kilómetros del recorrido. Antes de comenzar, recordemos que la función lineal se representa por la expresión y igual a x, donde a es la constante de proporcionalidad. Y para este ejercicio vamos a encontrar ya esa constante, porque es lo primero que nos piden. En el numeral 1 encuentro la constante de proporcionalidad. Entonces, en la función y igual a x, primero identificamos las variables. ¿Qué representa y? Y representa la distancia. Entonces va a ser y igual 2. Y x representa el tiempo. X vale 8. Por lo tanto, cuando definamos la función y igual a x, x va a valer 8, que es el tiempo, y va a valer 2, que es los kilómetros. Entonces, sustituimos y igual a 2 igual al valor de a por 8. Ahora, ¿qué es lo que hago? Traslado el 8 como denominador y digo 2 sobre 8 igual a a. Entonces a es igual a un cuarto. ¿Por qué un cuarto? Porque mitad de 2 es 1 y mitad de 8 es 4. Entonces ya tengo la constante de proporcionalidad, que sería un cuarto, y ahora veamos la segunda. Dice que represente la distancia recorrida y después de x minutos. Cuando me diga que represente la distancia en función de y el tiempo en función de x, lo que me están pidiendo es la función lineal. Entonces y igual, a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto valía la constante de proporcionalidad? Un cuarto por x. Entonces el segundo punto es y igual a un cuarto por x. Ya tengo el segundo elemento. Ahora digo el tercero. ¿Cuánto tiempo tardará en completar los 42 kilómetros del recorrido? Para determinar en cuánto tiempo completa los 42 kilómetros de recorrido, se sustituye el valor de y igual 42. ¿Por qué y? Porque y es la distancia. Acuérdese que lo primero que tenemos que hacer es identificar la variable. X es el tiempo y es la distancia. Como me dan la distancia, voy a sustituir y. Entonces digo, en vez de y, anoto 42 igual a un cuarto de x. Entonces lo que se hace, aquí ya lo hicieron de una sola vez. ¿Qué es lo que hicieron? Este 4 que está dividiendo pasa a multiplicar a 42. ¿Y 42 por 4 cuánto es? 168. ¿Por qué? Porque 1 por x y 1 por x es x. Entonces x igual a 168. Ahora, minutos. Pero vamos a representar el tiempo en horas y minutos. 168 minutos. Allí ya se abarcan 2 horas. ¿Por qué 2 horas? Porque una hora
son 60 minutos, 2 horas son 120 minutos. Entonces, 2 horas son 120 minutos y para definir los minutos restantes a 168 le quito 120 y me dan estos 48 minutos. Y ya resolví los tres aspectos. Y aquí tenemos el resuelve que usted lo tendría que trabajar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esto y así usted ya puede verificar el contenido 1.1. Ahora vamos a ver el contenido 1.2. El contenido 1.2 dice aplicaciones de la proporcionalidad directa. Dice, la tabla muestra la relación entre el lado de un cuadrado y su perímetro. Completa la tabla y realiza lo siguiente. Si el lado de X, lado va a representarse por la variable X y perímetro por la variable Y. Ya identificamos las variables. El lado va a ser X del cuadrado y el perímetro va a ser Y. ¿Qué nos piden con esto? Primero, que determinemos si existe proporcionalidad directa entre la medida del lado del cuadrado X y su respectivo perímetro Y. Y que justifiquemos la respuesta utilizando la relación Y igual a X. Nuevamente, vamos a trabajar con la función lineal. Mire, ¿ve? Y después, que representemos la función lineal como tal. Representa el perímetro Y cuando el lado del cuadrado mida X. Y después dice que representemos gráficamente la relación entre la medida del lado de un cuadrado y su perímetro. Ya este contenido va un poquito más arriba porque aquí ya vamos a aprender a trabajar con la gráfica. Comencemos. ¿Cómo encontramos la solución? Sencillo. Dice, al completar la tabla se tiene que si el lado de un cuadrado mide 1, ¿cuánto mide el perímetro? 4. ¿Por qué? Porque como el cuadrado tiene 4 lados, usted multiplica 1 por 4. 1 por 4, 4. 2 por 4, 8. 3 por 4, 12. ¿Por qué? Porque cada lado mide 3. 3, 6, 9, 2. Suma y el perímetro es la suma de los lados del cuadrado. 4 por 4 es 16, 5 por 4, 20. Ahí ya encontramos los valores que faltaban. Como se conocen algunos valores de X y los respectivos valores de Y, se puede calcular la constante de proporcionalidad calculando el cociente entre ellos. Por ejemplo, si X vale 2 y Y vale 8, entonces como Y vale 8, entonces Y8 es igual a A por 2. A es igual a 8 entre 2. 8 entre 2, ¿cuánto me da? 4. Se puede verificar que el cociente es igual para todos los casos. Mire, ve, siempre va a ser la constante de proporcionalidad Y entre X. 4 entre 1, 4. 8 entre 2, 4. 12 entre 3, 4. 16 entre 4, 4. 20 entre 5, 4. Por eso se llama constante de proporcionalidad porque siempre nos va a dar el valor de 4. Ahora, en el segundo nos decía, representa el perímetro Y cuando el lado del cuadrado mide X. Si el perímetro vale Y, ¿verdad? Es igual a la constante de proporcionalidad que vimos que es 4 por X. Entonces esta es la función lineal Y igual a 4 por X. Y ya después, para elaborar la gráfica, ¿qué es lo que hacemos? Todos los puntos que hemos encontrado acá son los que vamos a representar en la gráfica. Incluso se pueden representar otros. Pero, por ejemplo, hagamos los que están aquí. 1 en X, 4 en Y. 1,4 es este valor. ¿Ve? 1 en X, 4 en Y. 1,4. Tenemos el otro, 2,8. 2 en X, 8 en Y, 2,8. Tenemos el otro, 3 en X y 2 en Y. 3 en X y 2 en Y. E hicieron otros más que no están en la tabla. Por ejemplo, 0.5 y 2. Si X vale 0.5, ¿cuánto va a valer Y? 0.5 por 4 le da 2. 0.5,2. Y ahí ya tienen, y esos puntos los unimos. ¿Y por qué pasan por el origen? Porque también tenemos que evaluar cuando X vale 0. Si X vale 0, ¿cuánto va a valer Y?
4 por 0, 0, lleva a valer 0, 0,0. Entonces empieza desde el origen. Y del origen unimos los puntos y ya tenemos la gráfica de esa función lineal. Y aquí nos dan el ejemplo cuando x vale 0,5, y vale 2, y cuando x vale 0, y también vale 0. Y dice, y así se pueden determinar más pares ordenados haciendo variar la medida del lado del cuadrado. Que eso es lo que está en esta función lineal. ¿Qué nos dice el comprende? Para representar la relación de proporcionalidad directa en forma y igual a x, a partir de un par de valores de las variables, 1, se sustituyen los valores en las variables y se forma la ecuación. Es lo que hicimos, ¿verdad? Y igual, por ejemplo, a 4x. Se encuentra el valor de la constante en una ecuación, que es la constante de proporcionalidad, y al final se sustituye el valor de la constante en y igual a x. ¿Qué es lo que hemos hecho en esos 3 pasos? Y que para elaborar la gráfica de la proporcionalidad directa se toman los puntos desde el origen y otro punto, luego se traza la línea recta que pasa por esos puntos. Aquí hicimos varios puntos, pero con 2 puntos es suficiente. Es del 0,0 y otro punto y ya podemos elaborar la gráfica. Y en base a eso, pues ya tenemos lo que ustedes tendrían que hacer en el resuelve. Entonces, en esta clase hemos trabajado el tema 1.1 y 1.2. Nos vemos en la próxima. Pasen buen día y Dios los bendiga a todos.